La iglesia protestante episcopal eh, es un punto que vamos a estar mencionando en estos momentos. Y esta iglesia de Inglaterra, que fue la primera religión protestante establecida en los Estados Unidos, entonces podemos decir que en el 1579 Sir Francis Drake ofreció servicios religiosos eh, en California, y en 1587 varios clérigos acompañaban lo que se conoce como la desafortunada expedición de Sir Walter Raleigh. Entonces, la entrada permanente de la iglesia fue en el 1607 con la primera colonia inglesa en Jamestown, en Virginia. Entonces, la iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el periodo primitivo allá en Virginia y otras colonias del sur. Ahora, en el 1664, Nueva York, eh, colonizada por los holandeses, pasó a ser lo que se llama territorio inglés y se establece primeramente la iglesia de Inglaterra, y pronto llegó a ser la iglesia oficial de la colonia, aunque se prohibían formas de adoración protestante. Se puede ver a través de la historia que en el 1697 se constituyó la parroquia de la Trinidad de Nueva York, y en el 1695 la iglesia de Cristo en Filadelfia. Estamos viendo cómo ya la iglesia está teniendo ya una entrada dentro del nuevo mundo y cómo se está estableciendo. Tenemos que mencionar que en su ordenación a cada clérigo, hablando de la iglesia episcopal, se le exigía un juramento de lealtad a la corona británica. Como resultado natural, casi todos eran leales y se le llamaban los Tories. Y en la guerra de la independencia, muchos de los clérigos episcopales evacuaron el país, y al final de la guerra era bien difícil suplir a las parroquias que estaban vacantes, porque el requisito de lealtad a Gran Bretaña ya no podía efectuarse, y por la misma razón no podían consagrarse los obispos. En el 784 vemos al reverendo Samuel Seabury de Connecticut, que recibió esa consagración de obispos escoceses que no requerían el juramento de lealtad, y en 1787 el arzobispo de Canterbury consagró a los doctores Guillermo White y Samuel Provost, dando de esta manera a la iglesia norteamericana lo que se conoce como la sucesión eh, inglesa. Entonces, la iglesia en Estados Unidos lo que hace es que adoptó el nombre oficial de Iglesia Protestante Episcopal. Entonces, desde entonces, el crecimiento de la iglesia episcopal ha sido rápido y constante, como también podemos ver que hay bastante membresía, y para el tiempo del documento que se está hablando, se dice que habían casi 3,5 millones. Ahora, se reconocen tres órdenes en el ministerio. Se reconoce el obispado, el sacerdocio y el diaconado. Y se acepta a la mayoría de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, modificadas para adaptarlas a la forma de gobierno americana. Entonces, su autoridad legislativa se confiere a una convención general que se reúne cada 3 años, y se trata de lo que se conocen dos cuerpos: una cámara de obispos y una cámara de delegados, clérigos y laicos electos por convenciones en varias diócesis. Y estamos viendo cómo esta iglesia anglicana pasa a convertirse en iglesia episcopal en los Estados Unidos. En adición a la iglesia episcopal, también tenemos que mencionar las llamadas iglesias congregacionales, porque después en Virginia, con la iglesia de Inglaterra, la siguiente región colonizada fue conocida como New England o Nueva Inglaterra, empezando con los peregrinos que en diciembre del 1620
desembarcaron del buque Mayflower a Plymouth y de ahí a la bahía de Massachusetts. Entonces, estos eran independientes o congregacionalistas y el elemento más radical era dentro de ello el movimiento puritano inglés, que estaban exiliados de Inglaterra a Holanda por razones de sus ideas y ahora buscaban un nuevo lugar, un nuevo hogar en las tierras despobladas del Nuevo Mundo. Entonces, antes de desembarcar en Plymouth, se organizaron como una verdadera democracia en un gobernador y un consejo electo por voto popular. Y aunque bajo la bandera inglesa, tenemos que ver que al principio no se separaron de la Iglesia de Inglaterra, sino que se consideraron como reformadores, si pudiéramos llamarlos así, se consideraron reformadores dentro del seno de la misma. Entonces, de acuerdo con sus convicciones, cada iglesia local era absolutamente independiente de la autoridad exterior, formando su propia plataforma. Entonces, llamando y ordenando a sus ministros y dirigiendo sus propios asuntos. Entonces, cualquier concilio o asociación de iglesias solo tenía lo que se llamaba una influencia moral sobre sus diversas sociedades. También hay que ver que no hubo una autoridad de carácter eclesiástica. Entonces eran en efecto una teocracia y como todas las familias en las colonias pagaban contribuciones para el sostén de la iglesia, tenemos que ver que miembros de la iglesia podían votar en las elecciones del municipio y la colonia. Entonces, ¿qué sucede? Eran solo lo que se podía decir, eran pocos. Entonces, tenemos que ver que poco a poco se abolieron las restricciones, pero eso vino a tomar forma en el 1818 en Connecticut y también en el 1833 en Massachusetts, que la iglesia y el Estado se separaron absolutamente y el sostenimiento de la iglesia fue del todo de carácter voluntario. Entonces, también las persecuciones de los puritanos por los gobernantes de la iglesia de Inglaterra condujeron a multitudes a buscar refugio y libertad en Nueva Inglaterra y las colonias en esa región se desarrollaron con más rapidez que en ninguna otra parte del siglo XVII. Entonces se establecen dos universidades, la de Harvard en Cambridge y la de Yale en New Haven, ambas destinadas a ser más tarde grandes universidades. Entonces, la educación general en Nueva Inglaterra estaba más avanzada que en otras colonias. Entonces, tenemos que ver que como los presbiterianos y congregacionalistas surgieron también de la Iglesia de Inglaterra y ambos se desarrollaron a través de credos calvinistas, aceptando la confesión de Westminster, la relación que tenía estos dos cuerpos era de carácter más bien amigable. Y por mucho tiempo se dice que hubo un entendimiento tácito formalizado en un pacto mutuo en 1801, en que las iglesias presbiterianas no deberían extenderse a Nueva Inglaterra. Sin embargo, lo abrogó una convención congregacionalista en 1852 y desde entonces el sistema congregacionalista ha sido bien rápido el progreso y en ese tiempo y en todos los Estados Unidos. Entonces, aunque menos en el sur que en ninguna otra parte, hay que mencionar que en el 1931 la iglesia congregacional y la iglesia cristiana, que es lo que conocían como la Convención General, se funden para formar iglesias cristianas congregacionales con alrededor de 2 millones de miembros. Entonces, aquí estamos viendo entonces cómo van extendiendo sus terrenos y cómo estos adeptos siguen también proclamando el mensaje y añadiéndose al grupo de la iglesia cristiana que ahora que se funde, el crecimiento entonces se duplica. Por otra parte, no podemos olvidar eh, que hay
Otro movimiento dentro de la comunidad de fe que no podemos olvidar y es las iglesias reformadas. Digo movimiento porque se estaban ubicando y tenemos que tener claro, como mencionamos anteriormente, que Nueva York, que fue el lugar que ocupan los holandeses, eh, y se convierte en el centro comercial en 1614, al principio la colonia se llamó los Nuevos Países Bajos y la ciudad se conocía como Nueva Ámsterdam en aquel tiempo. En el 1628 se organiza la primera iglesia bajo el nombre de la Iglesia Protestante Reformada Holandesa, y durante la supremacía holandesa fue la iglesia oficial de la colonia. Entonces la iglesia de este orden se establecieron en el norte de Nueva Jersey y en ambos lados del río Hudson hasta Albany. Entonces, se dice que por más de 100 años los cultos se realizaron en el idioma holandés. En el 1664, Gran Bretaña ocupó la colonia, le puso por nombre Nueva York, y la Iglesia de Inglaterra se convirtió en la región del Estado. Entonces, los ciudadanos de descendencia holandesa siguieron firmes en su propia iglesia y sus grandes propiedades aumentaron también en valor con el desarrollo de la ciudad. En el 1867 se omitió la palabra holandesa de su título oficial, la cual llegó a ser la Iglesia Reformada de América. Entonces cuenta con muchas iglesias fuertes en la región central y el extremo oeste. Entonces la membresía de aquel tiempo era alrededor de 233,000. Entonces, a principios del siglo XVIII se trajo al país otra iglesia reformada de origen alemán que llevaba el nombre de Iglesia Reformada en Estados Unidos. Entonces, popularmente a la iglesia se le conoce como Iglesia Reformada Holandesa, a la otra como Reformada Alemana. Entonces, una tercera iglesia del mismo orden es la Iglesia Cristiana Reformada, que surgió de la Iglesia del Estado en Holanda en el 1835, y una cuarta es la verdadera Iglesia Reformada. Entonces, se han hecho lo que se llaman esfuerzos por unir estas cuatro iglesias reformadas en un cuerpo organizado, pero hasta ahora no se ha tenido resultado. Y tenemos que ver que esto se da como resultado al efecto de la colonización, expansión y también aspectos teológicos donde podían haber muchas diferencias, pero seguían entonces en la tarea de seguir proclamando y expandiendo la fe cristiana desconectada del catolicismo. Entonces, todas estas iglesias reformadas tenemos que ver que se adhieren al sistema de la doctrina calvinista y enseñan el catecismo de Heidelberg y se organizan bajo el mismo plan parecido al presbiteriano, pero con diferentes nombres de sus cuerpos eclesiásticos. Entonces, la junta gobernante en la iglesia local es lo que se llama el consitorio o los consitorios vecinos, que forman lo que se llama un consejo. Entonces los consejos de un distrito están unidos en lo que se llaman sínodos particulares, y esto es un sínodo de carácter general. Entonces no podemos olvidar a los bautistas, y una de las mayores y más amplias esparcidas de la iglesia cristiana en Norteamérica fue el grupo bautista, que asciende a sus 10 mayores denominaciones a mucho más de 20 millones de miembros, y sus principios distintivos son: número uno, el bautismo debe impartirse solo a quienes profesan su fe en Cristo y no deben bautizarse niños. La otra es la única forma bíblica de bautismo es por inmersión del cuerpo en agua, no por aspersión ni rociamiento. Bien, tenemos que ver que estas congregaciones en su sistema, cada iglesia local
era absolutamente independiente de toda la jurisdicción externa. Ahora, esto fija sus propias normas para los miembros y establece sus propias reglas. No tienen una confesión de fe general ni ningún catecismo para instruir a los jóvenes en sus principios, y sin embargo no hay otra iglesia en el país más unida en espíritu, más activa y emprendedora en sus labores y más leal en los principios que la iglesia bautista. Entonces, los bautistas surgieron poco después del comienzo de la Reforma en Suiza en 1623 y se esparcieron rápidamente en el norte de Alemania y Holanda. Entonces, al principio se le llamaban anabatistas porque volvían a bautizar a los que ya se habían bautizado en la infancia. Entonces, en sus inicios en Inglaterra estaba también unidos con los independientes o congregacionales, y poco a poco llegaron a ser cuerpos separados. La iglesia en Bedford, de la cual Juan Bunyan fue pastor alrededor del año 1660 y que aún existe, sigue considerándose bautista y congregacional. Ahora, en Norteamérica comenzaron con Roger Williams, que fue un clérigo de la iglesia de Inglaterra, quien fue a Nueva York, o a Nueva Inglaterra, mejor dicho, me disculpan, y lo expulsaron de Massachusetts porque se negó a aceptar reglas y opiniones congregacionales. Es por eso que en el 1644 obtuvo la jurisdicción de la colonia de Rhode Island, y allí se permitían todas las formas de adoración religiosa y se acogían a los partidarios. Entonces, de muchos credos que perseguían en otras partes, Rhode Island, los bautistas se esparcieron extensa y rápidamente por todas las partes del continente. Entonces, sus iglesias están organizadas en asociaciones y en convenciones de estados nacionales, pero son solo consejeras y no mandatarias. Entonces, de las 28 denominaciones bautistas en Estados Unidos, y acuérdense que estamos hablando de acuerdo al documento de Herbert, porque este documento es escrito en el siglo XX, las tres mayores son las bautistas regulares, la del norte, la del sur y las bautistas de los afroamericanos o bautistas negros. Entonces, la división entre bautistas del norte y del sur se debió a revolución por el problema de la esclavitud, reconocida en el sur, pero opuestos al norte, aunque aún separados, ambos como asociación mantenían relaciones de carácter fraternal. Ahora, tenemos que recordar que en el 1792 los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna y enviaron a Guillermo Carey a la India, que habíamos mencionado anteriormente, y la adopción de los principios bautistas por Don Irán Hudson y Lutero Rice, también que fue a Birmania y condujo a la organización de la Convención General Misionera Bautista en 1814, y desde entonces los bautistas han estado en la vanguardia de los esfuerzos misioneros y ha sido un éxito. También no podemos olvidar a los amigos cuáqueros o los amigos también que se les llama. De todos estos movimientos surgidos de la Gran Reforma, el más que estaba alejado del prelado, del gobierno de la iglesia, fue el de los amigos. Se llaman amigos o se llaman cuáqueros y comúnmente se llaman así. Esta sociedad nunca ha tomado el nombre de iglesia, surgió de la enseñanza de Jorge Fox en Inglaterra, empezando alrededor del 1647. Fox se oponía a las formas exteriores de la iglesia, el ritual y la organización eclesiástica, y enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo de creyentes no debía tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios, quien es la luz interna y guía de todos los verdaderos creyentes, y que
en los dones del Espíritu y el gobierno de la sociedad, y los hombres y las mujeres debían tener los mismos privilegios. Entonces vemos que sus seguidores al principio se autodenominaron hijos de la luz, pero más tarde se convirtió en la sociedad de los amigos, y no se sabe con seguridad cómo se le aplicó el nombre de cuáqueros, pero se generalizó y no desagradó a los miembros de la sociedad. Ahora, las enseñanzas de Fox las aceptaron multitudes que no simpatizaban con el espíritu dogmático, ni tampoco intolerante que se manifestaba en el tiempo por la Iglesia de Inglaterra. Entonces, el grado de su influencia se muestra en que encarcelaron cerca de 15,000 cuáqueros, transportaron y vendieron como esclavos a 200, y muchos murieron como mártires de su fe y por la violencia de la multitud o las presiones que existieron. Algunos buscaron refugio en Nueva Inglaterra, pero al llevar su testimonio encontraron a los puritanos y no menos perseguidores que los anglicanos. Y entonces al menos ejecutaron, dicen que 4 cuáqueros, entre estos una mujer en Bastán. Entonces los amigos, entiéndase los cuáqueros, encontraron un puerto seguro en Rhode Island donde todas las formas de fe y adoración eran libres. Entonces, disculpa, formaron colonias en New Jersey, en Maryland, en Virginia. En 1681, el rey Carlos II le entregó el territorio de Pensilvania a Guillermo Penn, líder entre los amigos, y Filadelfia. Entonces, la ciudad cuáquera se funda en 1682 y durante 70 años los gobernantes de esa colonia fueron descendientes de Guillermo Penn. Entonces, a mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin dijo que la colonia era una tercera parte cuáquera, una tercera parte alemana y una tercera parte mezcla. Entonces, la persecución activa de aquel tiempo cesó en Inglaterra y en Estados Unidos después de la Revolución en 1688. Y los cuáqueros dieron su testimonio y formaron sociedades en muchas de las colonias. Y aunque su organización era sencilla, su disciplina era bien estricta. Entonces, en todas las colonias existía la esclavitud, pero entre los amigos estaba prohibida, y estos testificaban con rudeza en contra de la misma. Incluso también lo hacían los que estaban en las plantaciones del sur. Entonces estaban muy interesados en el trabajo por la cristianización y la civilización de los indios americanos, en visitar y ayudar a los presos en las miserables cárceles que estaban en ese tiempo. Entonces, y en otras actividades también de carácter filantrópico. También hubo diversas formas de servicio social que ahora son prominentes y las iniciaron y sostuvieron los cuáqueros mucho antes que otros consideraran obra legítima de la iglesia. También la estricta disciplina, sobre todo la excomunión de miembros que se casaban fuera de la sociedad, el firme testimonio contra la esclavitud, en contra de la esclavitud, y también otros males, y la negación a tomar las armas en la guerra, que siempre ha sido uno de sus principios. Entonces, esto causó un descenso en el número de cuáqueros durante el siglo XVIII. Ahora, un golpe mayor fue una disensión sobre las doctrinas predicadas por Elias Hicks, que reclamaba ser un unitario y no reconociendo a Cristo como Dios. Entonces, en 1827 hubo una separación entre los ortodoxos y los amigos hiquistas. Y aunque el nombre hiquista nunca lo sancionó esa rama, de estos cuerpos, los amigos ortodoxos, como se llaman, tienen la mayoría de los miembros. Entonces tenemos que ver que sus doctrinas están de acuerdo con la iglesia conocida como evangélica. Entonces, con especial énfasis en la enseñanza personal e inmediata del Espíritu Santo en la vida del individuo
Entonces, a menudo, esto era lo que ellos llamaban esa luz interior. Entonces, su organización actual es completamente democrática. Cada persona de padres cuáqueros es un miembro junto con los que se admiten por su petición. A todos se le conoce y se le concede el derecho de tomar parte en los negocios de la asamblea en cualquier reunión de las que son miembros. Entonces, la sociedad está organizada en una serie de juntas mensuales para los negocios ejecutivos que estaban sujetos a revisión por las juntas trimestrales y anuales. Entonces, estas corresponden a las conferencias o los llamados sínodos en las iglesias. En Estados Unidos, en Canadá, en aquel tiempo habían 14 juntas anuales que abarcaban casi todas las partes del país, pero la más pujante está en la región central del oeste. Por eso es que los jiquistas tienen 7 reuniones anuales abarcando los estados del norte y extendiéndose hasta Illinois. Entonces, otras sociedades menores se conocen como los wibristas o la Roma primitiva. Prácticamente todas las congregaciones ortodoxas en América, aparte de las que pertenecen a la Junta Anual de Filadelfia, tienen un ministro con salario y una orden de servicio regular parecido a la de los metodistas, bautistas, presbiterianos, aunque de menos formalidad. Tampoco podemos olvidar a los luteranos. Después de la reforma de Lutero, las iglesias nacionales que se organizaron en Alemania y los países escandinavos tomaron el nombre de luteranos. Algunos creen que a principios de la historia de la colonia holandesa de Nueva Ámsterdam y después en Nueva York, alrededor de 1623, los luteranos holandeses vinieron a la ciudad y celebraron reuniones. En el 1652 solicitan permiso para tener una iglesia y un pastor, pero las autoridades reformadas de Holanda se opusieron y provocaron que en 1657 el primer ministro luterano lo enviara de nuevo a Holanda. Entonces los servicios continuaron de una manera quieta, pero no fue hasta la conquista inglesa de Nueva Ámsterdam en el 1664 que se les dio a los luteranos la libertad de culto. Entonces, no podemos olvidar que en el 1638 algunos luteranos suecos se establecieron cerca del río Delaware y erigieron la primera iglesia luterana en Estados Unidos, cerca de Lewis. Entonces, la inmigración sueca cesó hasta el siguiente siglo. Entonces, en 1710, una colonia de luteranos desterrados de lo que se conoce como del Palatinado en Alemania, llevaron su iglesia a Nueva York y Pensilvania. Es por eso que en el siglo XVIII, los protestantes germanos y suecos emigraron a la América por miles y el primer sínodo luterano se organizó en Filadelfia en 1748. Entonces, las iglesias luteranas crecieron mediante la inmigración y el aumento natural en ese periodo y de ahí hasta el tiempo actual. Y debido a que venían de diferentes países y hablaban diferentes en la lengua, se organizaron en al menos 15 cuerpos independientes. Algunos usan ahora el idioma inglés, otros retienen el idioma de su país. En doctrina, todos aceptan la confesión de Augsburgo, la doctrina de Lutero de la justificación por la fe y la creencia de que las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor no son simples recordatorios, sino medios de gracia divina. Entonces, estos grupos están organizados en sínodos, se unen para formar un sínodo general, pero es más reservado y mucha autoridad para las iglesias locales. Entonces, otro grupo son los presbiterianos, que surgieron de dos fuentes. La primera es la Iglesia Presbiteriana de Escocia, reformada por Juan Knox,
en el 1560 y reconocida como la iglesia oficial en ese país. Entonces, de Escocia se esparció hasta el noreste de Irlanda, donde la población era y aún es protestante. Entonces, la otra fuente fue el movimiento puritano de Inglaterra durante el reinado de Santiago I, elevándose entonces a dominar el parlamento primitivo, o mejor dicho, el parlamento en un tiempo, en un periodo primitivo de la República. Entonces, después de la ascensión de Carlos II, la Iglesia de Inglaterra volvió a ganar la influencia y expulsaron de sus parroquias a más de 2000 pastores puritanos, principalmente presbiterianos en sus ideas. Y entonces estos tres elementos, escocés, irlandés e inglés, ayudaron a formar y a levantar la iglesia presbiteriana en América. En Nueva Inglaterra, los inmigrantes presbiterianos, en su mayoría, se unieron a las iglesias congregacionales. Entonces, en las otras colonias se organizaron iglesias de su propia orden. Entonces, una de las primeras iglesias presbiterianas en América se constituyó en Snow Hill, ¿cómo se llama? Allá en Maryland, en 1648, por el reverendo Francisco McKinney de Irlanda. Entonces, algunos le dicen McKinney, otros le dicen Make Me, depende de la pronunciación. En 1705, McKinney o Make Me y otros 6 ministros se reunieron en Filadelfia y unieron sus iglesias en un presbiterio, en lo que se llama un presbiterio. Entonces, en el 1716, las iglesias y territorios se organizan como un grupo, un sínodo. Entonces estaba dividido en 4 presbiterios que incluían 17 iglesias. Entonces, si muchos vamos a la historia, tenemos que ver que a principios de la Guerra Revolucionaria, en 1775, el sínodo incluía 17 presbiterios y 170 ministros. Entonces, los presbiterianos sostuvieron con fuerza los derechos de las colonias en contra de Jorge III y uno de sus principales ministros fue Juan Witherspoon, y fue el único clérigo que firmó la Declaración de la Independencia después de la guerra. Hay que mencionar que el desarrollo de la iglesia fue tal que se formó una asamblea general en Filadelfia abarcando 4 sínodos. Entonces, de acuerdo con los principios presbiterianos, así como por la naturaleza escocesa e irlandesa, tendían a pensar con firmeza e independencia sobre asuntos doctrinales. Entonces surgieron divisiones en los sínodos y presbiterios. Una de estas provocó que en el 1810 se organizara la iglesia presbiteriana en Cumberland, en Tennessee. Entonces, en dicho estado se esparció a otros estados vecinos y luego llegó a Texas y Missouri. Entonces, los esfuerzos de reunificar esta rama con la denominación principal ocurre en 1906. Tuvieron éxito en gran parte. Ahora, tenemos que ver que en el 1837 se hizo una división sobre cuestiones de antigua y la nueva escuela presbiteriana y cada una tenía presbiterios, sínodos y una asamblea general, afirmando representar la iglesia presbiteriana después de 40 años de separación. Entonces, cuando las diferencias de ideas se olvidaron en las escuelas, se unieron en el 1869. Por eso es que también, para mencionarlo, en 1861, a principios de la guerra, las iglesias presbiterianas del sur formaron su propia iglesia, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Entonces, mientras que la iglesia en el norte se nombró como Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América. Interesante ese aspecto.
Entonces, hay varias ramas importantes del presbiterianismo en Estados Unidos, con más de 4,5 millones de miembros hasta lo que se había calculado en aquel tiempo, y todos se adhieren sustancialmente a las doctrinas calvinistas, tal como se pone en la Confesión de Westminster y el Catecismo Mayor y Menor. Entonces, la iglesia local la gobierna una junta llamada sesión, compuesta por el pastor y los ancianos. También la iglesia está unida en presbiterios y estos en una especie de sínodo que por lo general, pero no invariablemente, siguen lo que llaman los lineamientos establecidos. Entonces, sobre toda esta, una asamblea general que se reúne cada año. Y aunque los cambios importantes en el gobierno a la doctrina requieren lo que se llama ratificación por una mayoría constitucional de los presbiterios y la aprobación de una asamblea general para que se conviertan en una ley. No podemos olvidar tampoco a los hermanos metodistas. La iglesia metodista en el Nuevo Mundo datan de 1766 y cuando dos predicadores wesleyanos locales, ambos nativos de Irlanda, vienen a América, comienzan a celebrar reuniones metodistas. Entonces, algo que se tiene como incierto fue que si Felipe Embury celebró el primer culto en su propia casa en Nueva York o fue Roberto Strambridge en Frederick's Country, en Maryland. Ahora, el punto es que estos hombres formaron sociedades y en 1768 Felipe Embury edificó una capilla en la calle John, en la que aún se levanta una iglesia metodista episcopal. Entonces, el número de metodistas en Estados Unidos creció y en 1769 Juan Wesley envió 2 misioneros. Entonces, esos fueron Ricardo Broadman y Thomas Pirilur, para lo que se llama inspeccionar y extender la obra. Más adelante, Inglaterra envió otros predicadores, un total de 7, de las cuales el más importante fue Francisco Asbury, mejor dicho, que vino en el 1771. Entonces, la primera conferencia metodista en las colonias se celebra en 1773 y la presidió Thomas Rankin. Ahora, con el estallido de la Guerra de la Independencia, todos salieron del país, excepto Asbury, que se estuvo como retirado la mayor parte del tiempo hasta que vino la paz en 1783. Entonces, cuando Gran Bretaña reconoció a Estados Unidos, los metodistas accedían se dice que ellos no accedían, sino que ascendían, a un total de 15,000 miembros. Entonces, como estaban nominalmente relacionados con la Iglesia de Inglaterra, Wesley se esforzó por convencer al Obispado de Londres a congregarse también como un obispo para los Estados Unidos, y viendo que sus esfuerzos fueron en vano, apartó al reverendo Thomas K. Coke y un clérigo de la Iglesia de Inglaterra como los superintendentes de sus sociedades en Norteamérica, usando lo que se llama un ritual para la consagración de un obispo, pero cambiando el título. Entonces, dio instrucciones al doctor Coe para que consagrara a Francisco Asbury al mismo puesto como su ayudante a cargo de las sociedades wesleyanas en América del Norte. Se dice que en la Navidad de 1784 se celebró una conferencia de ministros metodistas en Baltimore y se organizó la Iglesia Metodista Episcopal. Ahí es donde se dice que Asbury rehusó recibir el cargo de superintendente hasta que al nombramiento de Wesley se agregó el voto de sus compañeros predicadores. Entonces se dice que casi inmediato el doctor Coe regresó a Inglaterra por consentimiento común. El título de obispo pronto lo que pasa es que ocupa el lugar de la palabra superintendente, o sea, la transición.
y fue hasta el 1800 que Asbury fue el único que tenía ese cargo. Por sus labores incansables, por sus planes extraordinarios, su buena dirección, la Iglesia Metodista en Norteamérica le deben a él más que ningún otro hombre. Entonces, la Iglesia Metodista Episcopal es la denominación principal en los Estados Unidos, pero debido a la diferencia de raza, idioma, rivalidades políticas y sobre todo lo que ocurrió en 1844, que fue la revuelta sobre la cuestión de la esclavitud, ocurrieron también una serie de divisiones. En el 1939 se produjo la reunificación de los metodistas episcopales formando la iglesia metodista, con una membresía que se cree que era aproximadamente de unos 11 millones en los Estados Unidos, de la iglesia episcopal del sur y la iglesia metodista protestante. Tenemos que señalar que estas iglesias metodistas tienen la misma teología. Son firmemente arminianas o del libre albedrío, en oposición a la doctrina calvinista de la predestinación y enfatizando en la conciencia personal de salvación del creyente. También son iguales en su forma de organización. Las iglesias locales se agrupan en distritos bajo el cargo de un anciano presidente, y se dice que en el 1908 la Iglesia Metodista Episcopal cambió el título a superintendente de distrito. Entonces los distritos están unidos en conferencias anuales y sobre todo están los obispos, que son cargos vitalicios, aunque sujetos a retiro. Y estamos hablando en la Iglesia Metodista. Entonces, por la conferencia general, el cuerpo eclesiástico se reúne cada 4 años, entiéndase, el cuerpo eclesiástico supremo. Entonces, cada pastor lo nombra el obispo encargado de su conferencia. Entonces, algunas ramas de la iglesia pueden nombrarse cuantas veces lo deseen, y en otras el pastorado se limita a un periodo de 4 años. Otros son los llamados hermanos unidos. Los hermanos unidos, o mejor expresado, ¿no? La iglesia de los hermanos en Cristo, ahora llamada la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos, fue la primera iglesia en Estados Unidos que no se trasplantó del viejo mundo. Esta surge en Pensilvania y en Maryland bajo fervorosa predicación y avivamientos de hombres como Felipe Guillermo Ottenberg, nacido en Dillenburg, en Alemania, y originalmente era un ministro de la Iglesia Reformada Alemana, y junto con Martin Boen, que era un menonita, y ambos predicaban en alemán y formaron iglesias de habla alemana bajo la supervisión de ministros no sectarios, como se le llamaba en aquel tiempo. Entonces, en el 1767, estos dos líderes se conocieron por primera vez en una reunión en un granero, lo que se conocía como la Gran Reunión, cerca de Lancaster, allá en Pensilvania, cuando el señor Bowen predicó con un notable poder espiritual. Entonces, al final de su sermón, el corpulento Otterberg abrazó al predicador y exclamó: somos hermanos. Entonces, de ese saludo surgió el nombre oficial de la iglesia y las palabras en Cristo. Entonces, se añadió en la constitución formal de la iglesia en el condado de Frederick, en Maryland. Entonces, en el 1800, en ese tiempo se eligieron a Otterberg y a Bowen como obispos. Entonces se adoptó un gobierno modelado por la democracia estadounidense. Entonces, aunque se escogen obispos, la iglesia siempre tuvo los laicos y todos los oficiales, incluyendo a los obispos, pero por un periodo de 4 años. Entonces, los superintendentes de conferencias ocupan sus cargos por elección.
no por designación. Entonces, aunque su forma de gobierno difiere a la de la Iglesia Metodista, con excepción de que tienen conferencias trimestrales, anuales y generales, predican la misma teología arminiana. Se dice que al principio los cultos eran exclusivamente en alemán, como habíamos señalado, pero ahora casi por completos, en aquel tiempo que era en alemán, luego se transposicionó al idioma inglés. Entonces, la oficina central de la iglesia y la imprenta están en Dayton, y el sitio se llama Dayton, Ohio. Entonces, su principal institución de benevolencia es el Hogar Otterberg, que es la mayor en los Estados Unidos y está situada en Lebanon, Ohio. Entonces, los miembros son conservadores en su atuendo, promesa o testimonio y resistentes a la fuerza. Entonces, después de varios años de discusión, hubo una división en el 1889. Una mayoría favorecía una revisión de la Constitución de la Iglesia para eliminar la exclusión como miembros a los que pertenecieron a órdenes secretas, los radicales que formaron una iglesia nueva, los liberales que retuvieron todas las propiedades de la iglesia excepto en Michigan y Oregon. Entonces, en Johnstown, Pensilvania, el 16 de noviembre de 1946 hubo una unión entre Iglesia Evangélica y la Iglesia de los Hermanos Unidos en Cristo. Y la membresía de ambos asciende, en aquel tiempo era para 700,000. No podemos olvidar los discípulos de Cristo. La iglesia tiene dos nombres, ambos oficiales, discípulos de Cristo y también iglesia cristiana. Entonces, diferente a otras denominaciones que habíamos mencionado, fue sin duda estadounidense desde su origen. La historia comienza en 1804 y después de un gran despertar religioso en Tennessee y en Kentucky, cuando el reverendo Barton Stone, que era un ministro presbiteriano, se retiró de esa denominación y organizó una iglesia en Cambridge, que era el condado de Bourbon, de la cual la Biblia, y sin ninguna declaraciones doctrinales, sería la única regla de fe y el único nombre sería cristiano. Entonces, pocos años después, Alejandro Combu, ministro presbiteriano de Irlanda, adoptó el principio de bautismo por inmersión y formó una iglesia bautista, pero pronto se separó de manera definitiva y llamó a sus seguidores discípulos de Cristo. Entonces, tanto Stone como Campbell establecieron muchas iglesias y en 1827 sus congregaciones se unieron formando una iglesia en la que ambos nombres, discípulos y cristianos, se reconocieron. Entonces, la campaña de estos dos hombres fue para unir a todos los seguidores de Cristo en un solo cuerpo. Entonces, sin otro credo que la fe en Cristo y sin otro nombre que discípulos o cristianos. Entonces, se dice que aceptan el Antiguo y Nuevo Testamento, pero solo el último como la norma para los creyentes. Entonces, no tienen ninguna declaración doctrinal específica, practican únicamente el bautismo por inmersión de los creyentes, no incluyen a los bebés. Entonces, con el concepto de que en el acto del bautismo viene una seguridad divina de la remisión de pecados y aceptación por Dios. Entonces, son congregacionales en su sistema. Cada iglesia es independiente del dominio exterior, pero unidas en la denominación para la obra misionera nacional y extranjera. Sus oficiales son ancianos escogidos por la iglesia, pastores, diáconos, evangelistas, aunque no reconocen ninguna diferencia entre ministros y laicos. A través de la historia, los discípulos de Cristo han sido celosos y emprendedores en la evangelización y tienen alrededor más de 2 millones de miembros. Entonces, hay que mencionar que otra denominación también llamada cristianos o iglesia cristiana se unió con ellos, se unió con los que llaman los congregacionalistas en el 1931. Otro grupo, los unitarios. Los unitarios
que son de la Iglesia Unitaria en Inglaterra y América, son los representantes modernos de los antiguos arrianos del siglo IV y V. Enfatizan la naturaleza humana de Cristo, niegan la deidad o divinidad de Jesucristo y no consideran al Espíritu Santo como una persona, sino como una influencia. Entonces, estos afirman el ser y, perdón, y la unidad de Dios, pero no en la Trinidad o en tres personas en un Dios. Se oponen a la doctrina calvinista de la predestinación, creyendo que, como los metodistas en el libre albedrío, consideran que la Biblia no es una autoridad en fe y conducta, sino una valiosa colección literaria. Entonces, en los Estados Unidos no aparecieron al principio como una secta, sino como una escuela de pensamiento en las iglesias de Nueva Inglaterra. Es por eso que en el 1785 la Capilla del Rey en Boston, que en aquel entonces era protestante episcopal, adopta un credo y una liturgia omitiendo todo reconocimiento de la Trinidad y escogió un ministro de opiniones unitarias de la primera iglesia en Nueva Inglaterra de esa fe. Y es por eso que en el 1805 a un unitario que se llamaba Enrique Ware lo nombraron profesor de teología en la Universidad de Harvard. Y en el 1819 se estableció en la misma universidad una escuela de teología, la cual desde ese tiempo ha estado bajo el dominio unitario. Entonces, el nombre unitario se aplicó por primera vez en el movimiento en el 1815. Y muy pronto, muchas de las antiguas iglesias congregacionales en Nueva York o Inglaterra, mejor dicho, corrijo, se convirtieron en unitarias, incluyendo las que fundaron los peregrinos en Plymouth. Entonces, en la controversia que surgió, más de 120 iglesias congregacionales acogieron las ideas unitarias sin cambiar de nombre. Entonces, la denominación unitaria abarcó a muchos prominentes hombres de pensamiento en Estados Unidos, sobre todo en la Nueva Inglaterra o New England. Entonces, casi todos los poetas de Cambridge y Boston, entiéndase Lowell, Longfellow, Holmes, Bryan, eran unitarios. Entonces, los unitarios no han ganado miembros en proporción a la rama trinitaria y lo que se conoce más bien como trinitaria unodosa del congregacionalismo. Entonces, su membresía tuvo un ligero incremento en la década del 60 y ahora cuenta con 167,000 personas. Entonces, en su forma de gobierno son congregacionales, cada iglesia local tiene su propio gobierno, no tienen un credo ni confesión de fe. Como resultado, sus ministros tienen la más amplia libertad y variedad de opiniones. Algunos apenas se pueden distinguir de los ortodoxos y otros se van al extremo siendo libre pensadores. Aunque sus doctrinas son dudosas, los unitarios siempre han sido activos en reformas y en todo esfuerzo de servicio social. Yo había señalado, y para posiblemente algunos puedan preguntar, de onodoxo. Onodoxo prácticamente es lo que en el libro aparece, pero estuve investigando y lo que es prácticamente es una inclinación de carácter ortodoxo. Prácticamente se mantiene a las reglas y tradiciones establecidas. Por lo que quiero aclarar que puede ser algún tipo de error en la gramática. Ahora, no podemos olvidar las ciencias cristianas o la ciencia cristiana. Eh, la iglesia de la ciencia cristiana o de Cristo científica lo componen quienes aceptan como autoridad las enseñanzas de esta señora llamada María Baker Glover Eddy, que empezó a anunciar sus principios en 1867 y establece una asociación de la ciencia cristiana
en 1876 y organizó a sus seguidores como iglesia en Boston en 1879. Entonces, con ella misma como pastor. Entonces, sus miembros eran pocos en número, pero aumentaron y llegaron a ser miles, adorando a un magnífico edificio que se conoce como Iglesia Madre y ejercen un dominio sobre todas las iglesias y sociedades de la denominación. Esta señora Eddy muere en el 1910. No deja sucesor, pero sus enseñanzas están incorporadas en un volumen llamado Ciencia y Salud. Entonces, las diferentes iglesias de ciencia cristiana no tienen pastores, sino que en vez de tener pastores, cada una o cada iglesia tiene lo que se llama un primer lector, que se cambia de vez en cuando y se ocupa de los servicios. Entonces, su doctrina la divulga la conferenciantes nombrados por la iglesia madre. Entonces, es un sistema de sanar la enfermedad de la mente y del cuerpo que enseña que toda causa y efecto es mental y que el pecado, la enfermedad y la muerte se destruirán mediante un entendimiento cabal del principio divino de Jesús en enseñar y sanar. Entonces, la cifra de estos miembros no está a nuestro alcance, pero según el manual de la iglesia, se prohíbe contar la gente e informar tales estadísticas eh, para que sean publicadas. Entonces, es para que tengamos claro que sí hay de este tipo de iglesias. También no podemos olvidar la iglesia canadiense. La iglesia canadiense, durante el siglo XVII, los misioneros pertenecientes a la Sociedad de Jesús convertían al catolicismo a los indios de la tribu Hurón en la provincia de Ontario, allá en Canadá. Entonces, otros sacerdotes, con sus éxitos y fracasos en cuanto a la obra religiosa y a las negaciones del carácter secular, diseminaban el poder de la Iglesia de Roma en la India y en las Moluscas, en la China y Japón, y también en el Brasil y Paraguay. Se dice que ya para el 1626 Juan de Brebeuf fundó una misión en las costas y funda una visión en las costas cubiertas de los bosques de la bahía en Georgia. Entonces, estos precursores de la religión predicaban por todas partes en una región de los bosques y las selvas. Sufrían y luchaban con las fuerzas de la naturaleza y de la barbarie nativa o morían por la fe que habían en ellos. Entonces, se dice que con brevario y crucifijo caminaban lejos, desde las costas de Nueva Escocia, bañadas por las olas. Entiéndase, cuando mencioné Georgia, me estoy refiriendo allá por esa área de Georgia en Europa, ¿no? Entonces, desde la región de la bahía Hudson hasta la desembocadura del Mississippi. Ahora, las figuras vestidas de negro pasaban en sucesión. Entonces, perseveraban en su misión para la gloria de Dios y por el progreso y la orden de la Nueva Francia. Hasta que, como llegó Bancroft, que fue el historiador que lo expone, dice, no se rodeaba a un cabo ni se entraba a un río sin que un jesuita iniciase el camino. Así que tenemos que ver lo siguiente. La parte de Norteamérica que se oye en los Estados Unidos, también en Canadá, los católicos romanos fueron los primeros en establecer iglesias. Los colonos franceses llevaron consigo la antigua religión como el antiguo idioma y todavía se adhieren a ambos. En el área de Quebec, la Iglesia Católica guió, modificó y dominó las instituciones de la provincia, los hábitos y las costumbres de la raza francesa, entiéndase la moral, la política y la lealtad del pueblo. Surge también el censo religioso en la década del 60, que se indicó que una población total de 19 millones, había más
de 8 millones de católicos, con 4 millones y 635 mil en Quebec. Entonces, solamente y más de 1.863.000 en Ontario. La Iglesia de Inglaterra, también llamada la Iglesia Anglicana, constituía una fuerza dominante en todas las provincias inglesas y constituía una influencia por la lealtad a la corona, por la educación en el amor a las instituciones inglesas y por la observancia de la ley mediante una clase leal al gobierno, por la devoción a la política de los primeros gobernantes británicos. También tenemos que ver que ellos ocupaban un lugar elevado en el gobierno de todas las provincias, asumían una posición enérgica en cuestiones de educación y hacían mucho en cooperación con otras denominaciones para establecer las actividades religiosas de Occidente. La Iglesia Anglicana en Canadá tiene más de 2.400.000 miembros, con 1.117.900 en Ontario y 367.000 en Columbia Británica. Estos números le quiero informar que fueron los que se detectaron de acuerdo a esa estadística, pero tienen que haber ya cambiado significativamente. Ahora, en las diferentes divisiones de la Iglesia cristiana en Canadá, las controversias del Viejo Mundo se producían con más o menos fidelidad. Entonces la Iglesia de Inglaterra disputaba sobre formas y ceremonias que practicaban de la alta y la baja iglesia, tal como lo hacían en Inglaterra. El metodismo se divide en la iglesia metodista primitiva, la iglesia cristiana bíblica y la iglesia metodista wesleyana, mientras que su afiliación estadounidense y posición canadiense trajo lo que se llama resultados al surgimiento de una nueva iglesia metodista episcopal y una nueva conexión metodista. Entonces, no podemos olvidar que el presbiterianismo tenía una iglesia en Escocia, en Canadá, su sínodo de iglesia libre, su iglesia presbiteriana de las provincias bajas, su iglesia presbiteriana unida, su iglesia presbiteriana del Canadá. Entonces, si las denominaciones participaban de las sombrías diferencias del pensamiento y credos venidas del viejo mundo, también participaban inmensa y benéficamente de las recompensas del carácter financiero de las iglesias británicas, de las grandes sociedades misioneras, mientras que la iglesia de Inglaterra en Canadá recibía grandes sumas del parlamento británico. Entonces, diferentes iglesias metodistas recibían ayudas por fondos de Londres y sus primeros misioneros se sostuvieron casi por completo de esa fuente. Y lo mismo sucedía con las denominaciones presbiterianas y la conocida sociedad colonial en Glasgow. Y se dice que su obra práctica entre el 1825 y 1840. Ahora, en el 1925 los metodistas, los congregacionalistas y parte de los presbiterianos se unieron para formar la Iglesia Unida del Canadá, contando en la década del 60 con cerca de 3.700.000 miembros. De ellos, más de 1,5 millones están en la provincia de Ontario. Entonces, muchas iglesias presbiterianas se negaron a la unión y a la iglesia presbiteriana en Canadá y surgió delante de todo esto. Entonces, esta misma época contaba con más de 800.000 miembros. Ahora, los bautistas, los luteranos y otras iglesias protestantes ejercieron una gran influencia en los asuntos bíblicos, la cuestión pública en la cual la fuerte denominación bautista de las provincias marítimas estaba interesada era la educación secular. Entonces la población bautista tenía 600.000 miembros en aquel entonces, con más de 250.000 en Ontario y alrededor de 200.000 en las provincias de Nueva Brunswick y en Nueva Escocia. Entonces los luteranos contaban con alrededor de 670.000 miembros
y la mayoría de ellos en Ontario y en Saskatchewan. Entonces, no podemos olvidar que la problemática de estas sectas conocidas como los Dokuhovors, que vinieron de Rusia, o Duko-Ovors, algo así, me perdonan la pronunciación, eh, vienen de Rusia del siglo XX. Esta mayoría se establece en Saskatchewan y Columbia Británica, con unos cuantos en Alberta y Matinova. Entonces, son pocos en número, son pacíficos, no son progresistas, no se preocupan mucho por la educación y se niegan a ir a la guerra. También tenemos que mencionar, en Canadá había una década de 70 y más de 152,000 menonitas. Entonces, tomando esto en consideración, podemos ver cómo la trayectoria de la iglesia se ha ido manifestando desde el viejo mundo hasta el nuevo mundo, y con las influencias aún dentro de conceptos teológicos que a veces necesitan ser reevaluados dentro de la escritura, porque algunos de ellos posiblemente tienen algún tipo de discrepancia de acuerdo a sus teologías. Pero a través de esta información lo que queremos brindar es una idea para que tengamos claro cómo la iglesia del primer siglo se ha convertido hoy en una iglesia que ha podido cubrir todo el mundo. Bendiciones a todos.